El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya para nadie es un misterio todo lo que Apple estuvo anunciando con iOS 17, y en esta primera parte del video te voy a estar contando cuáles fueron las funciones que más llamaron mi atención. Lo primero tiene que ver esto con los pósters, estas imágenes que tú puedes añadir a tus contactos cuando te están llamando y todo lo que tú puedes personificar. Me parece genial. Teníamos la misma pantalla desde iOS 1 y recién pasaron más de 15 años para tener un cambio. Me parece muy bueno y creo que esto se puede conseguir gracias al jailbreak. Lo siguiente que llamó mi atención es sacar la aplicación de mensajes cuando te mandan un audio y no lo puedes escuchar y lo está transcribiendo. Me parece muy útil. Más de una oportunidad me he visto encerrado en esta situación. No sé si el jailbreak lo pueda conseguir. Sería genial que esto sea conseguido. Lo que sí el jailbreak también podría estar realizando es esto del standby. Estas opciones que tú puedes estar colocando en tu pantalla como widget, distintas funciones cuando el dispositivo está cargando. Tengo que admitir que me parece bastante útil. La siguiente función es cuando estás utilizando tu contraseña de alguna aplicación, de alguna red social, lo que sea, y está protegida con el doble factor de autenticación. Cierto que te aparece ahí el código también en el teclado para que tú lo estés presionando, pero ahora lo va a auto rellenar. Yo insisto, la persona que creó todo esto necesita un aumento y tiene que estarlo allí en Apple ascendiendo sí o sí. No sé si se pueda conseguir con el jailbreak, pero sería genial poder tenerlo lo antes posible. Y hasta ahí llegan las funciones que llaman mi atención. Creo que algunas nos quedamos esperando. Parece que Apple se queda corto otra vez más. ¿Qué es lo que pasó con la pantalla dividida? Con esta opción también de estar cambiando los iconos con una facilidad tan grande como lo permite el tweak de Snowboard, o poder tener un limpiador High Cleaner. ¿Cuánto tiempo esperando una aplicación así que llegue hasta iOS? Y ni hablar, cierto, de poder tener estas funciones adicionales en el teclado. Seguimos teniendo este espacio sin ninguna utilidad, y el jailbreak lo lleva aprovechando ya hace más de 7 años y Apple simplemente guarda silencio. Y del centro de control ni hablar. Tenemos muchísimas opciones en el jailbreak y todavía seguimos manteniendo el mismo que tenemos allí en iOS sin ninguna opción de modificarlo. Y de los widgets, la opción de poder estar modificando ahí todo lo que son el lienzo donde se encuentran los iconos en tu pantalla de inicio y poder estar modificando aplicaciones que son tan geniales, ¿cierto? Como WhatsApp. Hey, tengo un sorteo activo de Watusi. Me he olvidado anunciar los ganadores, pero aprovecho este video y te dejo el enlace en la descripción para que vayas a participar. Este tweak te va a servir con y sin jailbreak, así que aprovecha la oportunidad de que sea tuyo de una vez por todas. Y ahora, con todos estos tweaks que te estuve mostrando recién, yo creo que para mí en lo personal no vale la pena estar actualizando iOS 17, me voy a quedar simplemente donde se encuentra mi dispositivo y con jailbreak, teniendo todas las funciones que te mostré recién y muchísimas otras más. Y si bien Apple estuvo mostrando varias novedades ahí en su evento, que son las que te contaba recién que habían llamado mi atención, yo creo que con el jailbreak tarde o temprano van a estar llegando allí a nuestros dispositivos. Así que el consejo sigue siendo: quédate allí en la versión más baja, sé paciente, bloquea las actualizaciones automáticas de iOS como yo lo hago en todos mis dispositivos siguiendo este perfil que te muestro en este tutorial. Ahora, ¿qué otras cosas nos trajo iOS 17? Lo primero es que ya al día de hoy, cuando estás viendo este video, ya se puede estar instalando la beta para desarrolladores. Incluso andan dando vuelta varios métodos acá en YouTube para estarlo consiguiendo sin tener que estar pagando. Pero lo que llama la atención también son los dispositivos que son compatibles con iOS 17. Ya tenemos la confirmación oficial, mi gente. Estamos hablando de los equipos que tienen un procesador A12 hacia arriba. Y sí, es cierto, llegó el fin para estos dispositivos A11, el iPhone X, el 10 y el iPhone 8 y el 8 Plus ya no van a recibir actualizaciones de iOS 17, simplemente se quedaron hasta iOS 16. Pero que se hayan quedado allí tampoco es malo, van a seguir disfrutando mientras estos equipos estén funcionando allí, que tengan vida. Si bien no van a tener las últimas actualizaciones de iOS, van a tener en todas las versiones en las que se encuentran jailbreak, es decir que el jailbreak de por vida va a seguir funcionando en estos equipos, porque ni loco, o sea, nunca pensamos que un iPhone X iba a estar llegando hasta iOS 30 o
Obviamente mientras tenga vida útil va a tener jailbreak debido a este exploit, al del checkmate, al del jaque mate. Pero que nos tengamos que despedir de estos dispositivos, uno quiere ver el jailbreak en la última versión de iOS. ¿Será que Apple finalmente lo sepultó? ¿Será que lo mató, se acabó, lo eliminó? De ahora de una vez por todas tenemos que estarnos olvidando del jailbreak. Bueno, veamos algunas reacciones. Vamos a estar partiendo con alguien muy conocido en esta escena de YouTube, que es SoundersTech. Él mismo estuvo diciendo que al parecer con todo esto del iPhone X que ya no soporta iOS 16, el jailbreak realmente ya está muerto. Ahora veamos a Fox4Mobile, que es un creador de Twix, uno de mis favoritos en la comunidad. Él también estuvo diciendo que como no soporta el iPhone X, parece que ya no va a haber más jailbreak. Y veamos ahora la reacción de Jake James, que no es un youtuber, ojo, no es un creador de Twix, ojo, es un creador de jailbreaks. Y él estuvo diciendo que no estaba muerto el jailbreak, sino que RIP Checkmate. Este es el exploit, el checkmate, el del jaque mate, el que permite estar realizando este jailbreak imparchable, el que en un principio fue aprovechado por el equipo de CheckRain y ahora por el de PaleRain. Pero la respuesta definitiva, bueno, creo que la tiene en la persona que estuvo liberando, ¿cierto? Este exploit del checkmate, que viene a ser Axiomex. Él estuvo haciendo esta liberación, fíjate, el 2019. Llevamos mucho tiempo disfrutando del jailbreak gracias a todo lo que estuvo realizando este desarrollador, y él aclaró que si bien vamos a tener algunos dispositivos que quedaron fuera de iOS 17, todavía tenemos un año más para el exploit del checkmate, porque este estaría sobreviviendo en los iPads que estás viendo acá en pantalla, porque estas máquinas sí traen soporte obviamente para iOS 17, así que estaríamos viendo quizás muy pronto alguna demostración o algún jailbreak que se podría estar consiguiendo. Bueno, no sé si lo vayamos a tener con el equipo de CheckRain, quizás PaleRain nos da la sorpresa y poder ver un jailbreak en iOS 17, aunque sean estos equipos, sin duda abre la investigación, abre la mente y va a estar colaborando y apoyando y siendo una contribución a que otras personas también puedan estar haciendo lo suyo en los demás dispositivos. Y respecto al One More Thing, los Apple Vision Pro, estos lentes, yo sé que todos queremos estar viendo esto, ¿cierto? Sería lo ideal poder estarle realizando el jailbreak a esta máquina, pero bueno, empezaron las bromas, la gente se empieza a adelantar. Tenemos a Linus Hens, el que liberó el jailbreak de Fugu 15. Oh, ¿cuándo vamos a tener el jailbreak para los Vision Pro? Obviamente son burlas de la gente que una y otra vez anda preguntando por el jailbreak. Y también tenemos acá a Opa334, el que liberó luego el jailbreak de Dopamine. Oh, ¿cuándo se le va a hacer el jailbreak a Vision OS, que es el sistema operativo de todo lo que son estas gafas? Bueno, Apple va poniendo las cosas cada vez más difícil. De hecho, Opa334 estuvo contando que Apple ya movió algunas piezas del rompecabezas que se necesita para estar realizando el jailbreak, pero por ahora está todo en pañales. No podemos decir de que no va a haber jailbreak, que está sepultado, que murió, porque esto recién está empezando una nueva historia. Año tras año se viene diciendo que el jailbreak está muerto y mira nada más cómo estamos al día de hoy. Y respecto a todo lo que tiene que ver con App Store, la posibilidad de estar instalando aplicaciones allí que estén modificadas con Twix en iOS 17, ningún problema. Todo sigue funcionando tal como lo seguimos haciendo en iOS 14, en iOS 15, en iOS 16. Todo fluye como el agua. Y cualquier otra novedad que salga con iOS 17 o con el jailbreak, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal, porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo esto por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. ¡Ey! Calma. Recuerda el sorteo de Watusi, el enlace en la descripción. Quiero que el Twix sea tuyo, por favor, anda a participar y gánatelo.